Hola y bienvenido a otro episodio de WhatsApp Prof. ¿Cómo te va, Martín? Me va muy bien, ¿y a ti? Me va bien, gracias. Eso es bueno. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo con bastante rapidez. Sí, estábamos discutiendo los eventos finales y cómo se están desarrollando en el mundo. Así que mantengámonos en este camino por un rato y echemos un vistazo a los eventos actuales y a los posibles sucesos en el mundo y veamos dónde estamos en la corriente del tiempo. Sí, comencemos con una oración. Padre nuestro que esté en los cielos, es un placer trabajar para ti y te agradecemos por llevarnos a esta discusión. Guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, sabemos que la Biblia habla de la inseguridad alimentaria en los últimos días, pero nunca debemos descuidar la promesa de que tu pan y tu agua están seguros. Así que esto no es infundir miedo, esto es poner los eventos en perspectiva. Por lo que ha titulado Controlando los alimentos de las naciones en el mundo. Todos sabemos que es un dicho común, que el que controla el suministro de alimentos controla el mundo. Aquí tenemos un episodio de febrero del 2016, un programa llamado S5, Expediente X. Martín, pasamos por aquí. Bueno, lo que es bastante interesante es que nos brindan un desglose de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Así que es interesante mientras observamos esto, ya que será un componente básico para el resto de la discusión. Ok, muchas de estas cosas fueron predictivas, porque si tú quisieras ser conspiratorio, hay personas con informaciones privilegiadas y construyen estas cosas en sociedades secretas. Ellos siempre quieren mostrar todo a simple vista, sí. Y ellos piensan que el Goya, en cualquier caso, la gente son muy ignorantes para descentralizarlo. Bueno, son inteligentes porque si insensibilizas a alguien a través de los medios o de las películas, una vez que eso sucede, ya no se sorprenden tanto. Sí. Ahora solo estaba leyendo en el espíritu de profecía, ayer de hecho, el último capítulo de uno de los libros de los testimonios, que se trata del efecto del teatro, el tremendo efecto que tiene en la mente y cómo puede influir en ti sin que tú incluso lo sepas. Y por supuesto, el maestro estratega detrás de todas estas cosas es plenamente consciente porque ha realizado un estudio exhaustivo de la psicología humana. Tú sabes que incluso los subliminales que tú no puedes ver te afectan. Sí, tremendamente. Así que echemos un vistazo a lo que ellos dijeron en el 2016. Ha estado haciendo afirmaciones. ¿Afirmaciones sobre qué? Tú y todo lo que conoces tienen un trozo de ADN en tu genoma, pero está ahí sin que lo sepan. ¿Quiénes son ellos? Esa es la pregunta del día. Este es un lunático en internet, no está diciendo que le crees. Espera, gente, Einstein está hablando con un científico. Perdóname, asistente de dirección, puede que sea insensible, pero la sugerencia es pura ciencia ficción. Lo que digo, Einstein, es que los hechos, tal y como los entiendo, no se pueden descartar sin más. Nadie tiene el derecho o la capacidad de alterar su ADN, a menos que le demos esa habilidad. Dices que están alterando nuestro ADN y que van a desactivar nuestro sistema inmunológico añadiendo algo a nuestro ADN. Sí, pero no sé cómo exactamente. ¿Cómo se está desencadenando? Yo tampoco sé eso. ¿Por qué está sucediendo ahora? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos actuar rápidamente. Tenías razón en eso. Bueno, yo estaba equivocada acerca de la ciencia. Me equivoqué acerca de lo que está causando el... De hecho, totalmente está equivocado, pero es claramente una falla generalizada de nuestro sistema inmunológico a través de la manipulación genética de un virus que se colocó allí a través de la vacuna contra la viruela. Es lo que estos hombres están llamando el virus de Esparta. Tenemos que averiguar qué es lo que está mal con la ciencia. Está bien. El virus espartano elimina el gen de la adenosina desaminasa de su ADN y elimina el ADN y su sistema inmunológico y se equilibrará fácilmente. Sí, pero no me estoy enfermando. Es solo cuestión de tiempo. Está bien. Entonces, ¿cómo funciona?
¿Cómo elimina el virus del gen del ADN? Un proceso llamado CRISPR-Cas9. Genes de corte del RNA y proteínas en ubicaciones exactas. Exactamente. Pero en este caso es un arma. Es el arma definitiva, la capacidad de despoblar el planeta, matar a todos menos a los elegidos, manipulando su ADN a través de la edición de genes. ¿Por qué hacer tal cosa y mentir al respecto con su propio gobierno? El propio gobierno miente en cuestión de rutina como cuestión de política. Los experimentos de Tugix con hombres negros en los años 30 le faltan a Henrietta. ¿Qué están tratando de hacer? Esa es la pieza que falta. Pero no es difícil imaginar que el gobierno está escondiendo y acaparando tecnología durante 70 años, a expensas de la vida humana y del futuro del planeta. Impulsado no solo por la codicia corporativa, sino por un objetivo más oscuro: la toma de posesión de América, luego el mundo por cualquier medio necesario, por violenta, cruel o eficiente que sea, por sequía severa, por guerras climáticas realizadas en secretos utilizando contaminantes aéreos y ondas electromagnéticas de gran altitud. Es un estado de guerra perpetua para crear escenario de solución, de reacción de problemas, para distraer, enfurecer y esclavizar a los ciudadanos estadounidenses en casa, con herramientas como la Ley Patriota y la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que abrevian la Constitución en nombre de la seguridad nacional, la militarización de las fuerzas policiales en las ciudades de los Estados Unidos, la de campos de prisioneros por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias sin propósito declarado, la toma de control de la alimentación y la agricultura, farmacéutica y sanitaria, incluso los militares en agendas clandestinas para engordar y adormecer y controlar a una población ya consumida por el consumismo, y los ánimos a todos a ir de compra, y el gobierno que interviene su teléfono, recopila sus datos y monitorea su paradero con impunidad. Un gobierno preparándose para usar esos datos en su contra cuando golpee, y comienza la toma de control final, la toma de posesión de América por un grupo multinacional de élites bien engrasado y bien armado que sacrificará, matará y subyugará. Pasando mientras nos sentamos aquí, está sucediendo a nuestro alrededor ahora. El otro zapato esperando caer. Probablemente empezará un viernes. Los bancos anunciarán una acción de seguridad, lo que requerirá que sus computadoras se desconecten. El dinero digital desaparecerá. Simplemente pueden robar tu dinero, seguido de la detonación de bombas estratégicas de pulsos electromagnéticos para eliminar las principales redes, lo que parecerá un ataque a Estados Unidos por parte de Rusia. Rusia lo intentó en el 47. Bueno, Martín, yo no creo que ponemos eso allí porque en principio creemos en todo lo que dicen las teorías de conspiraciones. Pero lo importante aquí no es si es verdad o no. Para mí es importante que la gente crea que es verdad, aunque puede que no sea verdad, o puede que sea verdad. Ves que una de esas situaciones hegelianas, otra vez, te dicen quiénes son los perpetradores. Ellos te dicen que son las élites, pero no definen a las élites. Ahora, en nuestro último programa mostramos que el mundo generalmente siente que las élites son los magnates multimillonarios. Eso es todo. Todo el mundo está investigando y luego simplemente llegando a este nivel. Sí, ahora, si ellos permanecen en ese nivel, entonces han creado en la mente de los hombres un enemigo común. Pero, ¿y si ese enemigo común no es el enemigo? ¿Y si hay alguien más que es el enemigo? Ahora, para hacerlo creíble, podría crear un escenario que haga esto creíble. Sí, podría provocar una pandemia. Podría provocar la inoculación, como están hablando. ¿Es posible manipular el ADN? ¿Es posible reducir el sistema inmunológico? ¿Es posible recrear un gran caos en el mundo de hoy? Ahora, Martín, ¿cuántos años han pasado desde que esto se hizo? 6 años. Ok. Y si lo pones en su lugar, lo que ha estado sucediendo en estos 6 años, o en los últimos 3 años, no habrá muchos hombres y la gente en el planeta debe estar convencida de que esto es lo que realmente se está desarrollando. ¿Verdad? Ok. ¿Es este expediente X que está detrás de escena
forzándose para que pase? Sí. Está detrás de escena. Sí, y nadie lo ha visto. Así que todo el mundo, y tenemos cientos y cientos y cientos de videos diariamente, faciando esta idea en tu mente. Entonces el enemigo se convierte en un enemigo universal. Y esto hace un gran problema. Ellos hablaron de la despoblación en este video. Y es interesante que las piedras de Georgia fueron destruidas por una explosión. Exactamente. Y luego el resto fue destruida con un tractor. Entonces, ¿contra qué se rebelan? O hagamos otra pregunta. ¿Es esto algo como una conspiración de QAnon que indica que estamos pronto a derribar estos magnates? O quizás los perpetradores mismos son quienes han hecho esto para crear la idea de que vamos a derribarlos, que habrá una especie de QAnon o lo que sea, como quieras llamarlo, una operación de limpieza del mundo. ¿Ves que es exactamente así? Y es aún un engaño mayor, que tú creas la exageración que eche la culpa a otra persona. Sí, y todo esto no creo que es inverosímil. Es posible, como hemos dicho antes, que el titiritero esté sentado detrás de las costuras y se esté riendo a carcajadas, porque todo va según lo planeado. Exactamente, sí. Si toma lo que mostró en el episodio anterior sobre Twitter y Elon Musk, y por un lado está diciendo esto, pero por el otro lado está haciendo otra cosa. El punto fue que este es un ataque contra Estados Unidos. ¿Sí? Ok. ¿Y un ataque por quién? De los controladores ultraliberales que son narcisistas y quieren apoderarse del mundo, ¿sí? Según ellos. Y el mundo ama la historia. Y cuanto más tú haces algo secreto, más prominente lo haces. Es así como funciona la psicología humana. Así que vamos a quedar bien claro. Para aquellos que quieren ponernos en la categoría de teóricos de la conspiración. Esto no es una teoría porque esto se está promulgando en el escenario mundial. Ya sea en realidad o en falso, es irrelevante. Eso es todo. No estamos interesados en nada de esto. No estamos saltando sobre ninguna de estas teorías de conspiración. Estamos haciendo una pregunta. ¿A dónde esto se dirige? ¿Qué se está logrando? ¿Quién estará feliz con esto? ¿Y quién está manipulando y controlando? ¿O es solo un caos aleatorio que se ha roto afuera en el mundo? Satanás no es estúpido, no. Él está organizado. Él es muy organizado. ¿Has visto esa serie que hice hace un par de años llamada de Greta Malta? Sí. O El arte de la guerra. Es así como hace las cosas. Sí, Sun Tzu. El control absoluto. Cuando escucha el sonido del tambor, ¡boom! Cuando escucha el sonido del tambor, ¡boom! Si no hace lo que él te dice, se va a tu cabeza. Ok, así que usemos eso como escenario. Así que aquí tenemos eventos en el mundo que están corriendo de acuerdo con una trama que ha sido transmitida y destacada en los medios de comunicación a través de películas y series de televisión como Expediente X, etcétera, y corroborada aquí y allá por aquellos que aman este tipo de cosas en los Simpsons y lo que sea posible. Y por supuesto, las películas de Disney y el teatro jesuita al estilo de Hollywood. Eso es lo que ellos quieren que creas. ¿A dónde se dirige? Este es un ataque a la humanidad. Ahora, ¿cuál es la sustancia? Destruir la Constitución. ¿Qué está debajo del ataque? La religión está bajo ataque. Esta es una posibilidad de que muevan todo este escenario hasta el punto en que ahora están listos para ir a las barricadas, deshacerse de toda esta actitud del rey del sur.
y entronizar al rey del norte. Y el titiritero se ríe. Él lo ha logrado sin ser el objeto de sospecha por un solo segundo. Y por el contrario, siendo el héroe, resulta ser el héroe y el salvador. Martin, ¿es eso lo que llamamos el gran engaño? ¿Es algo que podría estar en armonía con lo que dice la Biblia? Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Ok. Así que ahora las personas deben estar en lugares correctos. Porque cuando comiencen a tocar su vida personal, cuando su vida se vea amenazada de alguna manera, entonces tú tienes que volverte muy circunspecto y decidir bien, porque si es así, quizás Dios está descontento con el estado impío del mundo y está a punto de interferir y por lo tanto tenemos que arreglar las cosas. Ahora, de acuerdo con las escrituras, las cosas no se van a arreglar, se van a poner peor porque eso será el último engaño. Y va a ir ahí, y ya va ahí, y nada lo va a parar. Van a pensar, y eso es otra cosa, cuando todo esto, el tipo de las piedras de Georgia, todo este tipo de cosas se estén deshaciendo y arresten algunas de estas élites o todo esto, ellos estarán pensando, oh, ahora estamos ganando. No, todo esto es también parte del plan, porque debes ver quién va a ser el vencedor al final. Sí, y es cierto que en los últimos meses y años que hemos tenido algunas mega élites envueltas en todo tipo de debacles, como la saga de Epstein, donde incluso la realeza está involucrada y todas estas cosas. Y la gente está buscando, pero están buscando en el lugar equivocado. Y solo te están dando una cereza aquí y una cereza allá. No hay nada importante ahí. Sí, si tú tomas esto en las redes sociales, un año o dos atrás, en lo que estuvieron frente al Senado todo el tiempo, ¿ha habido alguna diferencia o alguna censura? No. Bueno, digámoslo de esta manera. Si quieren condenar a cierto lado, hay una gran exageración en los medios. Y si están del lado de los perpetradores actuales, hay una supresión de información. Así que una vez más, esto muestra que depende de quién está dirigiendo el espectáculo. Están dirigiendo a ambos lados, ese es el punto. Y es por eso que la teoría de la conspiración en la que estamos involucrados no es la teoría de la conspiración que tú ves en el hilo común en los medios de comunicación. La conspiración en la que estamos involucrados es la conspiración que se describe en este libro, en la Biblia, y donde Isaías habla de una confederación. Así es. Así que echemos un vistazo a este artículo, que es muy interesante. El nuevo sistema de alimentos controlados ya está en marcha. Quien controla el suministro de alimentos controla a la gente. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. ¿Estamos lidiando con problemas alimentarios y energéticos en este momento? Ok. Quien controla el dinero puede controlar el mundo. Esta famosa cita de Henry Kissinger suena cada vez más cierta cada semana. Si controlan las semillas, controlan los alimentos. Y si controlan los alimentos, ellos pueden usar la identificación digital para controlar el acceso de los consumidores a los alimentos. ¿No habla la Biblia sobre controlar lo que compras y cómo lo compras? Sí. Si bien una serie de incendios destruye repentinamente las plantas de procesamiento de alimentos. Ahora, Martin, ellos están pintando un cuadro que quieren que la gente crea. Y tarde o temprano debe haber un salvador antes de que se arroje esta terrible calamidad por el borde. Y el héroe debe ser el titiritero. Sí. En este momento tenemos un guión perfecto. Así que una serie de incendios destruye repentinamente las plantas de procesamientos de alimentos, carne y fertilizantes, en un momento en que los agricultores están sufriendo y los problemas de la cadena de suministros están surgiendo. Ya se ha construido un sistema completo de infraestructura alimentaria rastreable en varias ciudades y está abriéndose camino a través del mundo.
Es interesante que ellos hayan construido instalaciones que son ultras modernas, que están controladas por la AI, donde procesarán cualquier cosa, desde ganado hasta alimentos de origen vegetal, y nada de eso está en uso. Pero se está preparando para un escenario futuro. Y es exactamente hacia donde nos dirigimos. Sí. Bueno, y también hay películas como esa, por ejemplo, Soylent Green. Eso es lo que está pasando. Y a ellos no les interesa volverte vegetariano. Pero algunas de estas instalaciones que están construyendo en los Estados Unidos ahora son plantas de procesamiento de carne, donde lo harán mediante tecnología, usarán la tecnología de cada bocado de un animal, que se pueden procesar hasta 80,000 animales por día. Y solo estará en línea en el 2026. La industria de la agricultura vertical en interiores se valoró en $5.500 millones en el 2020 y se prevé que alcance los $19.860 millones en el 2026. En perspectiva, la nueva instalación de Bagri Farming en Arlington, Texas, podrá atender a 16 millones de personas en un radio de 200 millas. Esta es una sola de las docenas de empresas agrícolas verticales con instalaciones masivas en todo el país, respaldada por grandes inversores. A propósito, Bill Gates no es el propietario de una granja privada, sí, es el propietario más grande del mundo en América. Aerofarm, que tiene instalaciones agrícolas vertical interior más grande del mundo, el co-desarrollador del primer producto editado genéticamente, CRISPR-Cas9, ahora cientos siguen, mientras que National Geographic se cree que la edición genética es la próxima revolución alimentaria. ¿Nos dijeron eso en los archivos X? Sí, y es interesante que el alma biológica de la que están hablando era este caso en los archivos X. ¿No es interesante que la agricultura vertical de las granjas está involucrada en el desarrollo de esta tecnología? Sí. Así que Aerofarms también trabajó en un ensayo patrocinado por la NIH para producir proteínas para el pinchazo de Babilonia. Esta es una actividad muy compleja, entrelazada, la que están ocurriendo aquí. Así que volvamos a lo básico. Esto es lo que está haciendo la industria. Y hubo megas empresas involucradas desde el principio, ya sea que la llamen Monsanto, que ha sido comprada por Bayer, que por supuesto es una mega farmacéutica. También estas son corporaciones gigantes, muy gigantes. No estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de trillones. Y ellos controlan todas estas cosas. Por supuesto, compañías como Monsanto también produjeron el herbicida Roundup, manipulación genética. Así que hubo números casos en los tribunales, por cierto, donde perdieron y donde ha habido reclamos porque Roundup causa cáncer. Ahora, hemos hablado bastante sobre agricultura en el curso de nuestra serie. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo Dios formó? ¿Cuáles son los ecosistemas más productivos conocidos por el hombre? Las selvas tropicales, ok. Ahora, ¿quién hará las selvas tropicales? Nadie hará las selvas tropicales, pero son los ecosistemas más productivos que tienes. De hecho, el suelo es bastante pobre. ¿Por qué? Porque todo está en las plantas y está circulando en un ciclo perfecto de descomposición del crecimiento, ciclándolo una y otra vez. Y tú tienes los mejores agricultores en el suelo, todos los microorganismos, los macroorganismos, las lombrices de la tierra, los nematodos, y todos están desempeñando todos sus pequeños papeles importantes. Y usted tiene los hongos y todos ellos, y ellos están contribuyendo a la actividad, que es el mejor método de cultivo que puede tener, y es totalmente orgánico. No hay que agregar fertilizantes
En ninguna manera, en absoluto. Y es un sistema perfectamente autónomo. Y lo que producen los organismos, microorganismos, y los que la Tierra producen, y los productos, los macroorganismos, y lo que producen los hongos, y todo eso contribuye a la salud de las plantas. ¿Cierto? Sí. Ahora, ese es el sistema que Dios puso en marcha. Y luego llegó el hombre y decidió que no vamos a hacer eso. Vamos a despojar todo. Vamos a fertilizar, mediante el cual matamos todos los microorganismos y también destruimos los macroorganismos. Y vamos a alimentar a las plantas. Y luego alimentaremos a las naciones. Ahora, ¿qué necesita la planta para crecer? Hemos discutido esto muchas veces. 5 o 6 minerales harán que la planta se vea bien, pero será nutricionalmente deficiente. Por lo que si tiene los minerales básicos como fósforo y nitrógenos y potasio, etcétera, en el calcio del suelo, por supuesto, entonces la planta puede producir exuberante verde. Es muy susceptible a las enfermedades y a los insectos, por lo que es mejor que lo rocíe mucho para reducir ese asunto. Y luego usan algo fosforado, que son muy dañinos para la humanidad, y comienzan un sistema de monocultivo y te concentran en una cosa. Ahora, Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín y Él le dio monocultivos. Ellos tenían solo una planta de la cual tenían que sobrevivir. No, era una plétora de plantas. Ok, así que era un sistema múltiple. Ellos tenían todo tipo de granos. Ellos tenían leguminosos, tenían plantas con semillas, tenían árboles frutales, tenían todo, ¿sí? Así que fue así como Dios lo diseñó. Ahora, hoy tenemos 2 tipos de agricultura. Tú tienes la agricultura orgánica y tú tienes este tipo de agricultura de la que estamos hablando. Esta está absolutamente controlada. Lo que pones está determinado por la industria. Si obtienes estas plantas manipuladas genéticamente o incluso si obtienes plantas de la generación F1, ¿puedes usar una semilla para propagar la próxima generación? Bueno, como la higuera presuntuosa, no va a dar fruto. Esto está muy bien puesto, Martin. Eso es exactamente como iba a ser. Así que el verdadero tipo de cultivo que Dios instituyó es uno en el que tú nutres las plantas alimentando el suelo, no alimentando a las plantas. El suelo tiene que alimentar a las plantas. Para hacer eso debe tener los microorganismos y los macroorganismos para descomponer los suelos. Por su actividad, entonces necesitas materia orgánica en el suelo, que es compost y el material de la hoja que cae y crea el ambiente de digestión que proporciona los ácidos que saca los minerales del suelo. Y la planta toma los minerales y así continúa el ciclo. Y es así como Dios lo diseñó. Y nos dio semillas. En otras palabras, lo que heredaron de sus padres. Helus. Para que cada semilla pueda propagar a la próxima generación y a la próxima generación y a la próxima generación. Y los tipos de frutas que obtienes, tomemos cualquier cosa, tomemos tomates. En Inglaterra le llamarían tomates, sí, y algunos argumentarán que no es una fruta, que es un vegetal. Sí, algunos argumentarán eso. Los estadounidenses dirán que no, que es una marihuana. Pero sea como sea, tienes variedad en semillas, reliquias, enormes variedad. ¿Qué tipo de tomates tú puedes conseguir? Puedes conseguir uno diminuto, puedes conseguir uno amarillo, puedes conseguir uno rojo, puedes conseguir uno negro, puedes conseguir el verde, tú puedes obtener todo tipo de variedades. Además, obtienes tomates enormes, como los tomates arcoíris y rabo de buey. Y son increíbles cuando se trata de sabor. Pero no son muy buenos para el mercado, porque se aplastan fácilmente, por lo que necesitas algo que no sea demasiado grande, algo que no tenga una forma extraña, algo que tenga una estructura firme
Y esa es la forma en que quieren que sea. Y así que tú lo manipulas, incluso genéticamente, para obtener exactamente lo que quieres. Y tienes esta cosa sin sabor que se ve bastante bien, pero en comparación con el Helium, sabe a cristal de ventana. Eso es verdad. Y si muerdes tu sándwich, en el otro sándwich, bueno, se desintegra cuando lo muerdes. Cuando uno de estos lo muerde, es tan suave. Sí, correcto. Y a través de la mantequilla vegana. Ok, mi conclusión es esta. Que la industria de las semillas heredadas, en comparación con nuestras industrias de semillas, eso es minúsculo, sí. Es absolutamente minúscula. Y a menudo es pisoteada y denigrada, y ellos tratan de deshacerse de ella. Mi consejo a cualquiera es que consigan semillas viejas, Almacénela. semillas verdaderas, pónganla en el refrigerador si es necesario, congélenlas, pero consigan semillas de reliquias para que no nos volvamos dependientes de estas organizaciones, porque ellos quieren controlarte. Ahora, ¿eso no es una conspiración? No. La Biblia dice que ellos quieren controlarte. Y si investiga un poco, es fácil ver quién controla. Aquí hay otro artículo. La industria alimentaria ya está monopolizada por 10 empresas, la mayoría de las cuales incluyen a Vanguard, a BlackRock como principales accionistas. Así que aquí están estas empresas que ves que hay muchas enumeradas aquí, pero en el centro tú tienes a Nestlé, a Coca-Cola, Mars, Kellogg, Pepsi-Cola, todas estas compañías, y por supuesto BlackRock es una de las que posee la mayoría de ellos, nuevamente. Y la gente piensa que eso es todo. Pero siento que falta algo en medio de aquí. Porque quien controla esto, si tú investigas un poco, llegarás a la conclusión de que los caballeros de Malta son los que controlan esto. ¿Y a quiénes juran lealtad a ellos, Martín? Al Papa. Al Papa. Ajá. Y hay entidades políticas como presidentes también que son parte de los caballeros de Malta. Hemos mostrado numerosas veces cómo todos estos van al Vaticano a recibir instrucciones. Y cuando se trata de los caballeros de Malta, ¿son independientes o se asocian con los jesuitas? Definitivamente, por los que los jesuitas están más interesados en la enseñanza, en la filosofía y los aspectos políticos, pero estos chicos están interesados en la economía del mercado. Leemos sobre eso en el capítulo 18 de Apocalipsis, en cuanto a quién controla los mercados. ¿No lloran y pelean cuando cae Babilonia? ¿Por qué llorarían y pelearían? Porque todas sus riquezas se han ido repentinamente. ¿Cómo pueden desaparecer sus riquezas si son autosuficientes? No les importaría un bledo lo que le suceda al Papa. Simplemente lo compran. Sí, simplemente lo pisotearían. Pero no. Ellos están llorando. Martín, debemos entender la profecía para entender a dónde esto nos lleva. Pero ellos son los que controlan. Sí. Ahora, si ellos son siniestros, ¿es posible que estas megas empresas controladas por estos individuos siniestros puedan manipular la comida que te presentan de tal manera que puedan poner algo en tu cuerpo que normalmente no querrías? Definitivamente es parte de todo su esquema, porque ellos no tienen una brújula moral. Tal vez la tengan, pero está deformada. Sí, será para su beneficio, sí. El dragón les da su poder y gran autoridad, y él no es un amigo de la humanidad. Ok, Martín, esto es muy importante. ¿Hay noticias, puntos de ventas que te digan que algunos de los alimentos procesados, los alimentos que compras, contienen cosas como óxido de grafeno, por ejemplo? Sí, es correcto. Y sabes, yo mismo he tomado un imán para ver si hay cosas allí y hemos hablado de ese tipo de cosas. Y están sucediendo cosas muy extrañas, pero incluso si omite eso,
lo que podría considerarse conspiratorio. Si toma los aditivos, la lista electrónica que está allí, todos tienen un pequeño folleto para mostrarle lo que realmente significan los símbolos. No, algunos de ellos podrían ser buenos porque pueden significar vitamina E o algo así, pero algunos de ellos son muy siniestros. TBHQ, ¿qué hace un desperdicio petroquímico en tu comida para que lo comas? No creo que puedas encontrar un producto de estos días que no lo tenga, así que no puedo comprar ninguno de esos productos. Debo ignorarlo todos, así que cualquiera de los cereales que ven o las papas fritas, cualquier cosa, ahí están y lo tienen. Y es por eso que yo no lo compro. Pero hay otros componentes. Si tú haces un estudio de lo que realmente hacen, podrían mejorar la frescura y la longevidad del producto. Pero son altamente nocivos para la humanidad. ¿Por qué incluso están permitidos? Eso es increíble. Así que cualquiera de estas megas compañías, Martin, debemos volver a las dietas originales. Tú puedes ver, eso es exactamente donde entramos ahora. Ahora tú tienes gráficos que muestran que en los últimos 100 años, tan pronto como se consumieron más carbohidratos y todo esto, ahí es donde comenzó el aumento del cáncer y todas esas cosas. Pero, ¿qué hay acerca de todas esas tonterías de las que acabas de hablar, que se han implementado en los alimentos? Sí, ¿por qué ellos no lo toman en cuenta? Aquí hay otra pregunta. ¿La humanidad se ha vuelto dependiente de estas empresas? Nadie puede buscar por sí mismo. Todos los productos que tenemos es de eso. Hay una gran catástrofe alimentaria infantil en el mundo y las madres estaban desesperadas porque no sabían con qué alimentar a sus hijos. Ahora retrocedamos a los días de Abraham. Los días de Abraham tenían este tipo de supermercado con estos alimentos procesados para alimentar a sus bebés. No tenía que ir tan atrás. Solo yo contemplando, Martín. Regresemos, por ejemplo, a 300 años atrás. Hace 100 años atrás, vamos. Bueno, ellos tenían esto. Bueno, la gente dirán, estaban desnutridas y estos y los otros. Pero Abraham todavía se parecía más a la hueste angelical que a cualquier otra cosa. Así que ellos sabían cómo alimentarse. Tenemos que aprender a cómo alimentarnos. Y tenemos que convertirnos en expertos en alimentos integrales. Porque no solo es un hecho que los productos que ponen en la comida son dañinos para ti. Si tú quieres volverte un poquito más conspiratorio, incluso podría haber un ataque planeado contra la humanidad. Eso es lo que dijeron en el expediente X, ¿no es así? Ahí es donde creo que sería bueno que la gente abra los ojos y lo mire. Así que incluso si todo eso es conspirativo, de películas, dialéctica hegeliana, que va a una dirección en particular, solo tome los aditivos que agregan a los alimentos. Debería ser suficiente para decirle que tenemos un estilo de vida diferente. Bill Gates insiste en que las sequías y el cambio climático están destruyendo nuestra capacidad para cultivar y que el futuro consistirá en poblaciones que se mudarán a ciudades metropolitanas donde la agricultura vertical bajo techo es necesaria para alimentar a las personas. Afortunadamente tenemos personas como Bill Gates que saben todo, así que podemos prescindir de Google y las enciclopedias. Solo le preguntemos a él, que él sabe cómo hacer y todo estará bien, ¿sí, verdad? Bueno, no te olvides que en realidad podemos agradecerle a Bill Gates por Google, porque si no nos hubiera traído todas las computadoras, no los habríamos hecho. No habríamos podido usar Google. Pero ¿dónde está la falla? Que él dice mudarse a las ciudades metropolitanas y le daremos de comer lo que queramos darle de comer. Tengo información de que Dios quiere exactamente lo contrario. Dios dice que salgan de las ciudades y vayan a una vida natural, a un estilo de vida natural. Así que este es un
bulto atado para que el fuego se mueva en una dirección y Dios quiere que nos movamos a otra dirección opuesta. Y también puedes tomar la táctica del diablo que se sienta detrás de esto, que quiere que regrese a la ciudad para que después sea difícil mudarte. En realidad estoy muy agradecido con personas como Bill Gates. Ellos me facilitan las cosas para determinar qué no debo hacer. Pero también pueden tener algún engaño ahí. Eso es cierto. Porque a veces ellos dirán exactamente lo que diríamos. Pero hay un giro en la cola. Y no debemos olvidar eso. Eso es exactamente. Porque cuando dicen, por ejemplo, que tenemos que volvernos vegetarianos o veganos, es una manipulación a la fuente de alimentos manipuladas de ellos y no un producto natural de alimentos integrales. Sí, que es tan importante, sí, es muy importante, porque ahora todos dirán, ok, entonces ellos están diciendo que debemos volvernos veganos. No, espera, debemos hacer exactamente lo contrario, solo debemos comer carne porque ellos controlan la carne. No, ellos controlan ambos porque crearían estas megas empresas para procesar toda esa carne. ¿Tú crees que están comiendo carne limpia? No. No. Ya hablamos de una presentación sobre eso hace años, sí. Si este es el caso, ¿por qué adquirió 242,000 acres de tierra de cultivo durante la última década mientras invierte simultáneamente en la agricultura vertical de interior? ¿Quién se sienta a la mesa con productos saludables servidos por Gates mientras el resto de la población come productos editados genéticamente de instalaciones cerradas, entregados en su supermercado local y a los que solo se accede a través de una identificación digital? Tú sabes, que sea como debe ser. La conclusión es, nosotros controlaremos la fuente de alimentos y controlaremos quién tiene acceso a ellos. Eso es bíblico y es ahí a donde nos dirigimos. Así que continuemos con este artículo, que es bastante completo. Bueno, más de una docena de plantas importantes de procesamiento de alimentos y carne se han incendiado coincidentemente en los últimos meses. Ahora, ya sea que se autodestruyeron o si fueron saboteados o si es natural, no es de aquí ni allá. ¿Cuál es el resultado? Que es ahí lo que estamos viendo. Desde el principio del 2022, más de una docena de plantas importantes de procesamiento de alimentos y fertilizantes se incendiaron, explotaron o sufrieron un accidente aéreo en Arizona, Arkansas, California, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, New Hampshire, Carolina del Norte, Oregon, Texas, Washington y Wisconsin. ¿Será una coincidencia, Martin? Bueno, de acuerdo con la narración de los medios, sí. Los hechos de verificación dirán que ellos lo han hecho. Si tú incluso, como he mencionado antes, pone desastres en plantas de procesamiento de alimentos, solo esa palabra, nuestro amigo Google, la primera página se llena de verificaciones de hechos. ¿Quién controla los fact-checkers? Ahora, Martin, hay algunas de las imágenes para corroborar estas afirmaciones. Y tú sabes que los aviones que vuelan contra edificios se ha hecho muy común en las últimas 2 décadas. La USDA y la FDA ya aprobaron el ganado genéticamente modificado con carne cultivada en laboratorio y están financiando a los globalistas para que investiguen y desarrollen la agricultura celular, así como a los cultivadores de interior y las compañías genéticas, mientras que no cumplen con las regulaciones para los productos modificados genéticamente. ¿El pueblo de Dios debería mantenerse lo más lejos posible de esto? Sí. Del este al oeste. Creo que sí. Seguro de que la idea de la agricultura vertical en interiores podría ser una gran vía para aquellos con poca tierra, aquellos que viven en climas más duros y todos los que desean seguridad alimentaria, mientras estas agendas contra la humanidad continúan desarrollándose. Pero ¿no tendría más sentido que las comunidades hicieran esto para satisfacer sus propias necesidades en lugar de depender de una identificación digital para obtener acceso a una industria alimentaria? Es probable que el valor nutricional de los RAD
en comparación con el sol, elimine algunos de los nutrientes de los productos, pero si tiene dificultades para acceder a los alimentos o no desea alimentos editados genéticamente, podría ser una buena idea. Ok, las personas podrían que no les guste y podrían alejarse de este sistema, Pero la mayoría de la humanidad no tendrá otra opción. ¿Sí? Así que, ¿quién se convertirá en el objetivo de estos magnates si ellos quieren un control total? Las gentes de Dios que se está alejando de esto. Ok. Entonces, tenemos un enemigo. Sí. Ok. ¿Es este enemigo, excúsenme por usar el nombre, es Bill Gates? No. No, él es un peón en el juego. Ellos quieren que piensen así. Ellos quieren que piense que él es el enemigo y están haciendo un gran esfuerzo para convertirlo en el enemigo. Así como las piedras de Georgia. Ellos dijeron que reducirán a la población a 500 millones. Y obviamente la solución fue explotarla, sí. ¿Y se alivió el problema? Mientras la agricultura vertical es brillante en muchos sentidos y podría ser beneficiosa en una escala más pequeña en las comunidades. El hecho de que esta sea la agenda global para eliminar las granjas y controlar todos los productos por parte de los propios globalistas hace que sea increíblemente preocupante. ¿Están plantando una semilla en tu mente aquí? Sí, obviamente puede ver que este artículo está escrito por alguien que ha elegido un lado. Ahora mismo, aquí hay otra pregunta. Megagranjas y lugares como este, ¿hay un movimiento en el mundo para desenredar a las personas de estas granjas? Sí. Ahora, solo para ponerlo así, ¿y si estos granjeros han sido desenredados de sus granjas? ¿Qué sucederán con su granja? ¿Estarán siendo usadas? Bueno, normalmente permanecen inactivas o simplemente regresan a las tierras baldías del desierto. Ahora, sea como sea, ya estaba profetizado. El espíritu de profecía, ¿qué nos dice? Que debemos ir al campo y encontrar un lugar donde podamos cultivar nuestros alimentos. Eso no me suena como entrar en una mega agricultura para mí, no. Así que no es un mal consejo teniendo en cuenta los planes que están aquí. Así que Dios no debe quedar fuera de esta ecuación, no. Pero es interesante ver hacia dónde nos dirigimos. Imagínense en un futuro no muy lejano, ir y dar un paseo por el campo en el vehículo eléctrico y observar tierras de cultivo secas reemplazadas por turbinas gigantes. Es una imagen muy distópica que nadie quiere experimentar. Así que aquí de nuevo hay un elemento de idea conspirativa que fomentan el miedo que se colocan en la mente de los hombres. Pero sin embargo, la conclusión es que hay un movimiento para controlar los alimentos. Y eso es importante y es por eso que discutimos esto. Nosotros vamos a publicar un artículo para que lo vean la manera en que la Biblia lo explica. La mayoría de las veces, las personas que escriben un artículo como este habrán elegido un lado, sí, por lo que están sesgados en su forma de pensar. Debemos tener mucho cuidado de no sesgarnos en nuestros pensamientos. Recuerda que cuando QAnon era el gran bombo del mundo, nosotros advertimos que esto es parte de la dialéctica hegeliana, que tengan cuidado de no subirse al carro porque estarán buscando un salvador. Exactamente. Y la conclusión, Martin, es que no hay un salvador terrenal. Olvídese de eso. Eso no va a suceder. Nosotros vamos a ir al caos. Nosotros vamos a ir a la hambruna. Nosotros vamos a ir a la destrucción. Y hay un salvador, pero tienes que elegir el correcto. Ahora, aquí hay un gráfico interesante de lo que la guerra en Ucrania está haciendo en términos de la crisis alimentaria. Repasemos estos gráficos, Martín. Bueno, las líneas rojas son los aceites alimentarios y cuán importantes son en la cocina diaria para la mayoría de la población mundial. Así que estos son los precios
Sí, los precios en aumentos. Los precios en aumentos siempre son una indicación de disponibilidad, porque si la disponibilidad cae, entonces los precios aumentan. Por lo que esto muestra que hay un aumento masivo en términos de precios del petróleo. Sí, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la línea amarilla? Bueno, la línea amarilla son los cereales, por los que ellos han subido también. Sí, esto se vuelve un poco más serio. No es tan serio como el aceite y la gasolina, pero es bastante serio, sí. Y el negro es el precio de los alimentos. Y está bien, por lo general todo está subiendo. Los alimentos se están volviendo más caros, el 60%. Eso es mucho. En el pasado, ahora, no estamos hablando de combustibles fósiles. Aquí estamos hablando de comida, sí. Y todo esto se atribuye a la guerra en Ucrania. Ahora, ¿qué pasa con esta línea morada aquí? Esos lácteos, por lo que están en aumento. Y luego tienes la carne y azúcar. Así que básicamente todo está subiendo. Y lo más importante es lo que a mí me respeta son los primeros tres, que aquí tienen una tendencia al alza. Así que ese es el petróleo, el precio del grano y el índice de precio de los alimentos. Así que las cosas se están volviendo más estrictas. ¿Y hay alguien a quien culpar? Exactamente. Ellos siempre tienen a alguien a quien culpar. Siempre. Y siempre están mirando al chico equivocado. El economista, los alimentos y la energía costosa están fomentando el malestar mundial. Así que cuando tenemos una crisis mundial, cuando tenemos una crisis de energía, entonces este es el propósito del enemigo. Ellos aman el caos, porque de ahí ellos sacan la síntesis, orden a través del caos. El dinero ya no tenía ningún valor en Estambul, lamenta el narrador de Me llamo Rojo, una novela de Orhan Pamuk, ambientada en el siglo XVI. La inflación galopante vuelve a afligir hoy a Turquía. Oficialmente es de 73%, pero todo el mundo sospecha que es superior. Así que aquí hay un premio Nobel que está hablando de estas cosas. Y él lamenta el hecho de que estamos viendo estas cosas que están sucediendo en el mundo. Ahora, no solo en Turquía, tomemos Sri Lanka, por ejemplo, o tomemos la inflación en los Estados Unidos de América. ¿No es interesante que la moneda está cobrando fuerza a través de todo esto? ¿Es el rublo? ¿No es irónico? Ok. Entonces, ¿nos dirigimos a una crisis? Es inevitable. Y aquí hay un gráfico, pero también encontramos en El Economista, que es una fuente muy confiable. Yo no sé qué podemos llamar de buena reputación en estos días, pero digamos que estas fueron fuentes de buena reputación. Bueno, casi puedes afirmar que esto viene de los organizadores o de los... Es respetable porque podrían ser parte de todo el sistema. Ok. Así que él habla acerca de la posibilidad de brotes de disturbios en los próximos 12 meses, desde junio del 2022 hasta los próximos 12 meses. Y aquí tú puedes ver el barómetro aquí, muy alto, el rojo aquí, y luego el 100%, el 75%, el 50%, el 25%, el 0% y menos. ¿Y qué encontramos? Bueno, aquí tenemos los países rojos y podemos ver dónde están algunos de ellos. Por supuesto, en África. Aquí estamos viendo América y Sudáfrica. Entonces, la probabilidad de disturbio es del 50% en todas estas áreas más oscuras. Martín, parece que nuestro país está en una montaña rusa. Hemos visto que en la última semana, eso ha sido, sí, tuvimos disturbios nuevamente ayer. Y eso es un disturbio de energía. Ahora, lo interesante es que ellos hayan dejado los Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos de estos países aquí en el este y Europa. Ellos lo dejaron fuera de esta imagen.
porque aparentemente tienen datos insuficientes. Ahora, Martín, cuando miras los medios de noticias, ¿dónde lees esos disturbios? En Europa. ¿No es en Europa y en los Estados Unidos? No todos los agricultores en los Países Bajos ahora se volvieron locos y los supermercados están vacíos porque están siendo marginados por las reglas del gobierno. Ahora, ¿por qué están siendo reglas para marginar a los agricultores? Por el cambio climático. Cuando yo era joven, Martín, hace mucho tiempo que yo era joven, los granjeros eran protegidos y tú sabes, eran ayudados por los gobiernos y ahora parece que es todo lo contrario. Y también en Francia hay disturbio por parte de los agricultores. Los datos son insuficientes, probablemente sean pocos, pero es irónico. Pero los expertos que nos brindan esta información, por supuesto, son el FMI, el Banco Mundial, todas estas megas organizaciones. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar disturbios? Definitivamente. Ahora, ¿qué dice el Foro Económico Mundial sobre esto? ¿Dónde esperan los principales economistas una alta inflación y una alta inseguridad alimentaria? Se avecinan tiempos difíciles para la economía mundial, dicen los expertos. Aquí hay dos aspectos, Martin. Tú tienes la expectativa de alta inflación y luego tú tienes la expectativa de la inseguridad alimentaria. Entonces, para los Estados Unidos dicen alta inflación, 96 de probabilidad, pero 0% de inseguridad alimentaria. ¿Tú crees eso? No, yo no creo eso en absoluto. ¿Cuántas de las empresas alimentarias han sido destruidas en los Estados Unidos? Sí, y aquí acaba de suceder también con las fórmulas de alimentos para los bebés. Hay muchas inseguridades. Quizás lo que ellos no saben y no lo están diciendo aquí es que realmente no habrá una inseguridad alimentaria, sino que habrá una inseguridad de acceder a ellos. Y eso es control, sí, lo controlarán. Ahora, ¿dónde, en qué país leemos que el control se volverá absoluto? En América. Eso está en la Biblia, sí. Está en Apocalipsis capítulo 13, sí. En el baluarte protestante, que supuestamente se ha liberado de los grilletes y cadenas de la Edad Media. Ellos se pondrán esos grilletes y cadenas voluntariamente. ¿Qué hace que la gente esté dispuesta a ponerse grilletes y cadenas? Si tú no tienes comida, la comida. Ese escenario no te vuelve de nuevo a Egipto con José. Es ahí a donde nos dirigimos. Y vamos a ir a lo que el Papa tiene que decir sobre eso. Pero lo dejaremos por un momento. Entonces, la comida de Latinoamérica. Bueno, hay más seguridad allí. Cuando se trata de África, parece una inflación absolutamente desastrosa. La inflación, así como la inseguridad alimentaria. Y cuando vamos al este, bueno, todos estos países del primer mundo no parecen estar demasiado preocupados por la comida, pero tengo algunas noticias para ellos. Yo creo que la Biblia nos dice que esta inseguridad alimentaria será internacional. Estoy de acuerdo contigo, pero también es interesante que, como hemos mencionado ahora con los Estados Unidos, esos otros países están casi igual a los países donde hay más control sobre los alimentos y problemas de seguridad alimentaria. Si miras a África, no tienen estas megas instalaciones como hemos leído en el artículo anterior, por lo que nadie está cultivando o será capaz de suministrar alimentos. En su mayoría se están cultivando su propia comida, sí. Y ahora, si no te has preparado, si no tienes semillas, si no estás listo para cuidarte a ti mismo, puede haber problemas serios en África. Así que de cualquier manera, es lo mismo cuando lo miramos. Incluso si miras a África, por ejemplo, ellos dijeron anteriormente que tendríamos muchos disturbios por hambre. Pero ¿qué pasa si el norte tiene mucha guerra? Eso sería interesante. Así que aquí hay otro artículo. Otra planta de procesamiento de alimentos cierra. Las operaciones se suman a la larga lista de cierres.
Los alimentos preparados de Georgia anunciaron que su planta de procesamiento de pollo en la pequeña ciudad de Carver cerraría sus operaciones al final del verano. El anuncio del cierre elevó a 100 el número de plantas de procesamiento de alimentos cerradas en Estados Unidos durante el último año. Mientras tanto, en Londres, Ontario, Aspire Food Group anunció recientemente que su nueva instalación de producción de insectos produciría 9,000 toneladas métricas de grillos anualmente para consumo humano y de mascotas en América del Norte, según la fabricación canadiense. Martín, ¿te gustan los grillos? No. Gracias a Dios no me gustan los grillos. Prefiero plantar verduras, sí, y luego comerlas. Así que Martín, como dijimos la última vez, asegúrate de tener un alimento básico en el suelo. Una papa, una batata, una zanahoria. Y tener esos alimentos básicos en el suelo. Tener un par de granos almacenados. Y etcétera. Como recordatorio, los tecnócratas del Foro Económico Mundial instaron a las personas hace semanas a deshacerse de la carne por alimentos beneficiosos para el clima, como las algas marinas y algas y cactus. Parte del nuevo orden mundial es restablecer la economía global y rediseñar lo que la gente come. En conclusión, es que quieren deshacerse de la agricultura privada y ellos quieren deshacerse de la industria de la agricultura. Y tener estos alimentos, estos insectos y todo tipo de cosas y productos cárnicos alternativos o genéticamente carne cultivada. Ahora, ¿es algo de eso natural? No. Ahora, cuando ellos dicen que debemos tener alternativas para comer productos, entonces ellos están hablando de alimentos altamente procesados, no de alimentos naturales. Sí, ellos están hablando de los productos que producen ellos. ¿Tú sabes qué hay en ellos? No. Pero lo mismo, no sabes qué hay en la carne y en todas las demás cosas que también producen. Exactamente. Por lo que la conclusión aquí es que debemos alejarnos de los alimentos procesados. Comer de manera simple, comer de forma natural, comer alimentos integrales. Existe un impulso masivo a medida que observamos esto hacia la proteína. La proteína es lo que necesita. Solo necesita unos 8 gramos de proteína por kilogramos de masa corporal. Lo que significa que la persona promedio necesita alrededor de 60 a 80 gramos de proteína por día. El cuerpo está diseñado para los carbohidratos. Ahora, los medios de comunicación han hecho de los carbohidratos el enemigo de la humanidad. Eso es todo. Pero ni siquiera los medios, incluso los científicos. Sí, los científicos no saben para qué está diseñado el cuerpo. Los componentes básicos son las proteínas. Son los componentes básicos, son la maquinaria, son las enzimas que ejecutan cosas, son sus musculaturas, son todas esas cosas. Esa es su proteína. Pero una vez que esta se ha establecido y tú eres un adulto, solo tú necesitas 8 gramos para el mantenimiento de lo que se descompone, etc. Si eres un bebé o un niño que está creciendo rápidamente, de 8 gramos es posible que necesite 10 gramos. Pero luego su peso corporal es menor, por lo que nuevamente es una cantidad muy pequeña de proteína que realmente se necesita. El combustible que hace funcionar el cuerpo son los carbohidratos. Y el cerebro exclusivamente funciona con carbohidratos. Su infraestructura principal está hecha no de las proteínas, sino de las grasas. Por lo que nuevamente tiene que tener todos estos nutrientes en su estilo de vida. Ahora, ¿por qué los carbohidratos han recibido tan mala prensa? Debido a esas industrias que ellos han redefinido eso hasta el punto donde tú tienes un alimento que causa subida de azúcar en la sangre, que provoca hipoglucemia como consecuencia, todo tipo de enfermedades intestinales porque le han quitado la fibra. 2 tipos de fibras, fibras solubles y fibras insolubles.
es absolutamente esencial para la motilidad intestinal y una función saludable es la fibra insoluble. Absolutamente esencial para la regulación de la glucosa y la regulación del azúcar es la fibra soluble. Tú los necesitas ambos, por lo que tú necesitas carbohidratos naturales sin refinar. Para eso fue diseñado, para comer. Es el combustible. Ahora, si tomas una fruta, te doy todas plantas frutales. ¿Cuál es la concentración más alta en una fruta? ¿Carbohidrato o proteína? Los carbohidratos. Correcto. Solo hay alrededor de 2% de proteína en una fruta. El resto son carbohidratos. Como contiene fibra soluble, por eso puede cocinar mermeladas que se vuelven como gel. Por eso cuando cocinas avena se vuelve pegajosa, porque tiene fibra soluble. ¿Cuál es la función de la fibra soluble? La regulación de la glucosa, la regulación del azúcar. Tú necesitas alimentos integrales. Estas industrias son la ruina de la sociedad. Ellas han destruido generaciones con sus productos refinados, que viene desde los niños más pequeños hasta el más adulto, y es por eso que hay diabetes, por eso tenemos enfermedades secundarias, es por eso que tenemos todas estas cosas. Y entonces, para el colmo, le quitan al bebé el agua del baño, y ese es el problema, y le tiran el carbohidrato, porque asumen que ese es el problema. No, el carbohidrato pervertido, ese es el problema. Exactamente. Ahora de nuevo, Martín, cuando hablamos de quiénes son los magnates que controlan todas esas cosas, siempre te llevan de vuelta a estos multimillonarios, o los Rothschild, o los Rockefeller. Ellos no se dan cuenta de que el nombre Rothschild, por ejemplo, es algo que se deriva de la antigüedad, Holder Chief, escudos rojos, que era el emblema del ejército romano. Y en realidad son banqueros del Vaticano. Y aquí entran los Rockefeller. La Fundación Rockefeller restableció la mesa, informes sobre las crisis alimentarias previstas relacionadas con el C-19 2 años antes de que sucediera. Ahora, ¿tú recuerdas que hubo una tremenda destrucción de silos de granos en el Líbano? Y tienen estas megas instalaciones en China, por ejemplo. Y si retienen esa comida, ¿hay una crisis alimentaria mundial? Claro que sí. Por lo que solo unos meses después de la pandemia del COVID-19 y casi 2 años antes de que los funcionarios de salud mundiales advirtieran sobre una crisis de escasez de alimentos, la Fundación Rockefeller emitió un informe prediciendo las crisis y ofreciendo soluciones, incluidos cambios a la inscripción en línea, compras de alimentos en línea. Martin, ¿quién controla todos esos mecanismos? Ellos lo hacen, sí, la industria. Así que en un informe publicado el 28 de julio del 2020, Reset the Table, Meeting the Moment to Transform the USA Food System. La fundación describió una crisis de hambre y nutrición como ninguna otra que este país haya visto en generaciones. Los autores culparon a la crisis del COVID-19. Ahora, ¿hay alguna información por ahí que afirman que la pan del COVID-19 fue manipulada? Sí. Hay por ahí. Bueno, si tú quieres reiniciar algo, ¿qué debes hacer con el viejo? Bueno, tú debes hacerlo redundante. Tú debes eliminarlo. Y eso está sucediendo. Ok, entonces siempre debemos mirar los resultados. Y luego nuevamente hacer la pregunta. ¿Quién lo quiere? ¿Hay alguien que quiere controlar todo? Sí. Solo estas personas que tienen mucho dinero, porque ya ellos tienen el dinero. Debe haber otra agenda. Ok. ¿Y qué ellos quieren controlar? Ellos quieren controlarte a ti. Ahora, ¿quién en la Biblia es el único que señala como el que quiere controlarte? Satanás. Satanás. ¿Y quién es su agente? De acuerdo a las escrituras, la bestia, el papado, la bestia. Ahora, ¿quién está bailando y cumpliendo sus órdenes? La segunda bestia. Ok, así que volvamos a la Biblia.
si no estudias tu Biblia, tú pensarás que estas personas son el enemigo o pensarás que son los héroes que lo vienen a salvar. Y no hay héroes en este planeta que los vayan a salvar. Por lo que el informe concluyó que la crisis tendría que abordarse no fortaleciendo la seguridad alimentaria para los más vulnerables, sino renovando todo el sistema alimentario y la cadena de suministro asociada. En otras palabras, necesitaríamos restablecer la mesa. Martin, mi Biblia me dice cuál es mi comida. No tengo ningún deseo de restablecer mi dieta. Lo hice una vez. Cuando salí de esta dieta mundana que estaba destruyendo mi salud y la de todos los demás en el mundo. He reiniciado. No quiero reiniciar a esto. No comeré cucarachas. Ni ningún otro modificado, ni langosta ni nada. Y por cierto, Juan el Bautista comió langosta y no insectos. Por lo que la Fundación Rockefeller pidió este reinicio del sistema alimentario menos de 2 meses después de que el Foro Económico Mundial, el 3 de junio del 2020, revelara su visión para el gran reinicio. ¿No es tan interesante? Todos se están vinculando, todos están jugando el mismo rol. Ahora, Martin, echemos un vistazo a lo que dice Sky News sobre las circunstancias actuales. Actualmente, en 2 lugares muy diferentes alrededor del mundo, estamos viendo lo que sucede cuando la izquierda y el culto climático comienzan a implementar sus chiflados planes para salvar el planeta. Tú verás que ninguno de estos planes climáticos neto cero funciona sin perturbar masivamente o incluso destruir las vidas de las personas. Empresas pequeñas, granjas, familiares, mamá y papá, la vida familiar ordinaria. En Holanda, actualmente hay manifestaciones masivas. No lo veo en las noticias porque las autoridades holandesas literalmente se están cerrando pequeñas granjas para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y amoníaco para el 2030. Miles de manifestantes holandeses que conducían tractores salieron esta semana para continuar las manifestaciones contra el plan radical del gobierno para reducir el nitrógeno nitro, emisiones en un 30% a 70% como parte de su agenda verde. Completamente de estos burócratas locos. Pero esto es lo que sucede cuando legisla objetivos climáticos. Las personas pequeñas, los agricultores, las pequeñas empresas son aplastados bajo las ruedas de los burócratas que creen que están salvando el planeta. Los pequeños agricultores ahora luchan desesperadamente contra Holanda, como en Sri Lanka, donde un conjunto de diferentes ecologistas por parte del gobierno se están obligando a todas las granjas a volverse orgánicas, lo que ha llevado a la inanición, la pobreza y la desesperación. Y aquí están la policía y el ejército literalmente impidiendo que todos los días los srilankeses obtengan cualquier gasolina. Me temo que esto es simplemente un vistazo del mundo distópico que nos espera si perseguimos la locura de ordenar burocráticamente una reducción en los suministros de energía que sustenta nuestro suministro de alimentos, nuestra salud y nuestro refugio y mucho más. Sabemos cómo trabajan los gobiernos en Australia. Se comportan cuando quieren hacer cumplir sus reglas y restricciones, pero algunos miembros del público tienen una opinión diferente. Sri Lanka, Holanda, Australia, es difícil distinguirlo. Así que, Martin, las noticias están lamentando la situación y tienen una solución. No hay solución. Bueno,
Ellos también entienden que este tipo de escenario, bueno, que tenemos que pararnos, tenemos que ponernos a esto. Ok, entonces, ¿qué eso significa? Eso significa más disturbios civiles y más caos. Entonces, todas estas cosas están trabajando juntas. Ahora retrocedamos nuevamente y reiteremos que este no es el momento de involucrarse en esta batalla porque está peleando la batalla equivocada. Todo esto está conduciendo hacia algo. Aclarémoslo de nuevo. La Biblia nos dice hacia dónde nos dirigimos. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo fue. Así que cuando veas estas cosas, ¿te subirá a la barricada para tratar de detener el tiempo del caos como nunca fue? No. ¿Cuál es el punto? Entonces la predicción es inútil y está perdiendo el tiempo y perdiendo el aliento. Así que este es un tiempo para la introspección. Eso es, y es ahí donde todo regresa y debes prepararte. Así que, ¿qué te lleva al cielo? ¿Qué te llevas al cielo? ¿Llevas tu suministro de alimento al cielo? ¿Llevas tu casa al cielo? ¿Llevas tu dinero del banco al cielo? ¿Llevas cualquiera de estas cosas al cielo? No. ¿O qué llevas al cielo? Tu carácter. Así que, Martin, es tiempo para la introspección y tiempo para hacer lo que Dios dijo. Así que Dios dijo, tú sabes, yo puedo ahorrarte algo de esto. Sal, vete al campo, prepárate. Tú sabes, hemos hablado de esto más que nunca, pero solo para mostrar cuán serio es esto. Lo hacemos. Y luego hay personas, Martin, dentro de la iglesia que dicen que nada está pasando. ¿Qué les pasa a ellos? Y probablemente no les importe si todo esto está controlado. No, probablemente ellos están bastante felices. Ahora, aquí hay otro artículo interesante porque eso le da otro giro a la bola. Todo está computarizado hoy en día. Tan pronto entra, de una vez te piratean y piratean esta industria y puede colapsar. Y recuerda que teníamos un video de Klaus Schwab donde él decía que esto iba a suceder. Ataques cibernéticos. Ahora, si predicen ciberataques, ¿han planeado ataques cibernéticos? Es interesante lo que tú verás ahora en este artículo. Así como justo después de que él mencionó eso, aparecieron ciberataques. Ok. Entonces de nuevo, tú tienes un enemigo invisible. Tú tienes un hacker que destruye toda la industria alimentaria. Ahora, Martín, si tienes tu propio pequeño jardín, en tu jardín trasero, y está haciendo micros vegetales y está plantando tus pequeñas cosas, si alguien piratea tu teléfono, ¿tu jardín se desintegra? No, solo por interés. Así que el FBI advierte a los alimentos y la agricultura que se preparen para los ataques de ransomware estacionales. Por lo que es aquí a donde lo piratean y no puede volver a la producción a menos que pague el rescate. ¿Sí? La Oficina Federal de Investigación hizo una notificación de la industria privada que advierte a las cooperativas agrícolas, también conocidas como cooperativas de agricultores, del peligro inminente de ataques de ransomware en el momento oportuno. La agencia advierte que durante las temporadas críticas de siembra y cosecha, los ataques pueden resultar en el robo de información confidencial y la interrupción operativa que conduce a pérdidas financieras e incluso a la escasez de alimentos. Ellos lo hicieron también con el suministro de petróleo. Así que ellos hacen todas estas cosas y la energía. Así que hay muchas de estas cosas variantes de ransomware. Ahora, ¿quién es el enemigo? Otra vez, es un individuo vago que nadie puede definir normalmente y apuntas a Rusia o a China o a Corea del Norte y ellos están poniendo al mundo de rodillas. De nuevo, queremos reiterar que no busque al enemigo en el lugar equivocado. Es gente que debe tener cuidado, porque si te enfocas en un lugar, puedes desviarte fácilmente, ¿correcto? Aquí hay un artículo de Reuters. El calor y la humedad matan al menos a 2,000 cabezas de ganado de Kansas. Esta fue una interesante historia, Martin, porque mató al ganado, pero no mató a nada más. Y de nuevo, vuelve de nuevo el cambio climático al escenario. Sí,
Ok, llegó el cambio climático envuelto en el calentamiento global que fue terrible y todo el ganado de vaca murieron sobre los caballos y las ovejas se quedaron y los gatos y los perros y los humanos, pero las vacas murieron. Así que hubo muchas preguntas, por lo que las muertes agregan dolor a la industria ganadera de los Estados Unidos, ya que los productores han reducido los rebaños debido a la sequía y han lidiado con los costos de alimentación. No tenemos que leer todo esto. Esto solo muestra, es decir, un ataque total al suministro de alimentos, definitivamente, y probablemente volverá a lo que leímos en el primer artículo sobre el control de los alimentos. Sí, entonces hagamos que las Naciones Unidas se involucren. Ese es el siguiente paso. Bueno, ya hemos renunciado a nuestros derechos y a nuestros poderes. Los gobiernos se lo dieron a la Organización Mundial de la Salud en términos de los problemas de salud del mundo. ¿Por qué no renunciar también a los problemas alimentarios? Entonces, El secretario general advierte sobre una crisis global de hambre sin precedentes, con 276 millones enfrentando la inseguridad alimentaria, llamando a la recuperación de las exportaciones y el alivio de la deuda. así que para que podamos seguir leyendo este artículo y podamos discutir de qué están hablando, ellos están hablando de problemas con los fertilizantes, los precios de los fertilizantes que han aumentado, afectando a miles de millones de gentes en Asia y África. Entonces necesitamos un reinicio económico global completo. Eso es todo vuelve a eso, todo el tiempo. Y esta es una situación triste porque esto probablemente se hará realidad y habrá millones de personas muriendo de hambre. Entonces ellos están jugando en la misma banda que el Foro Económico Mundial. Están cantando la misma canción. En el mismo tono, todo el tiempo. Así que básicamente lo que hemos visto ahora es que el mundo se dirige hacia una crisis. Para resumir, ellos se han dirigido a ciertos grupos que son responsables. Y algunos de estos están tratando de salvar el mundo como los megamogoles del mundo, y algunos de ellos son vistos como enemigos. Y luego tú tienes enemigos vagos como piratas informáticos y esto y aquello. Independientemente del resultado final, se va a estrellar esto. Y eso es todo. Vamos al corazón del asunto. Ahora recuerden la situación de Tony Palmer, donde Tony Palmer, quien ahora falleció, afirmó que el protestantismo había terminado, la protesta había terminado. En realidad estaba hablando de Kenneth Coffey, de la iglesia de Kenneth Coffey. Y tuvieron esta entrevista con el Papa, que estaba tan feliz de que la reforma había terminado. Pero se extendió mucho más que eso. Abrazó a toda la humanidad global. Y después de este tiempo, por supuesto, sacó a la luz sus documentos sobre la fraternidad. Y entonces, él tuvo esta idea de fraternidad. Y anticipando una crisis, tenemos que reunirnos con nuestros hermanos en Egipto y darle pan. Escuchémoslo. Estoy nostálgico porque sucede como dentro de nuestros suburbios. En los suburbios hay familias que se aman y familias que no se aman, familias que se juntan y familias que se separan. Estamos como, permítame decir, separados. Separados porque el pecado nos ha separado. Todos nuestros pecados, los malentendidos a lo largo de la historia, ha sido una larga culpa de pecados que todos compartimos. ¿Quién tiene la culpa? Todos compartimos la culpa. Todos tenemos pecados, solo uno, nuestro Señor, está sin culpa. Estoy nostálgico que esta separación llegue a su fin y nos dé la comunión. Tengo nostalgia de ese abrazo que las Sagradas Escrituras hablan cuando los hermanos de José comenzaron a pasar
hambre y fueron a Egipto a comprar para poder comer. Ellos fueron a comprar. Ellos tenían dinero, pero no podían comer dinero. Pero allí encontraron algo más que comida. Ellos encontraron a su hermano. Todos tenemos la moneda de nuestra cultura, la moneda de nuestra historia, la moneda. Tenemos muchas riquezas culturales y riquezas religiosas. Tenemos tradiciones diversas. Pero tenemos que encontrarnos como hermanos. Debemos llorar juntos, como lo hizo José. Estas lágrimas nos unirán, las lágrimas de amor. Martin, tradicionalmente eso suena como un discurso muy emotivo. Y hay algunas cosas que son bastante preocupantes, porque la unidad de la que él está hablando aquí no es una unidad en la verdad, es separar a las personas que se unieron sobre la base del compromiso. Él dijo que la separación era un pecado. Cuando la verdad está involucrada, la separación a veces se vuelve necesaria, incluso la guerra se vuelve necesaria, porque la verdad no puede ser comprometida. Por 500 años, ellos estuvieron en contra del protestantismo. Ellos declararon terminado el protestantismo. Y tienen que crear una crisis que unirá a la humanidad. Es así. Y él está usando una crisis de pan para unir a la humanidad, para que todos nos encontremos como hermanos y hermanas, en fraternidad. Solo hay un problema, que es una fraternidad fuera de la directiva de la Biblia. Sí, porque el centro de la Biblia tiene que ser establecido aparte. Él llamó la separación pecado, pero la Biblia identifica su sistema como el hombre de pecado. Ahora tenemos una opción. Y yo creo que las crisis que se avecinan van a ser precisamente lo que dijo el Papa. Y cualquiera que no quiera ser parte de este sistema, que no quiera ser parte de esta fraternidad, será atacado. Está todo en su lugar para que no se pueda comprar ni vender. Eso es todo. Está todo en su lugar para que puedas ser privado de tus derechos y marginado. Está todo en lugar y hay suficiente ira en el mundo para que puedan ser clasificados como los parias o ser destruidos de la faz de la tierra. Nos dirigimos a ese choque. Oremos. Padre Celestial, ¿en qué época estamos viviendo, Señor? ¿Qué juego inteligente se está jugando? Desafortunadamente, este juego inteligente está a expensa de vidas humanas y causará un gran sufrimiento humano. Pero yo oro para que tú dirijas nuestras mentes y nuestros pensamientos a las Escrituras, que podamos tomar las decisiones correctas para estar en el campamento correcto cuando la crisis final nos golpee. Ayúdanos a lograr este fin en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable valor, sus continuas oraciones y sus generosas contribuciones financieras.
Alabamos a nuestro fiel y salvador Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para su pronto reino venidero.